Hoy, 26 de abril, estaremos leyendo los capítulos del 23 al 25 del libro de Segunda de Reyes. Continuación. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera, e hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo, profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas, y derribó las imágenes de Acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel, y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó, y lo quemó y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de Acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿Qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: Este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: Dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria.
y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: Haced la Pascua a Jehová, vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro del pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Asimismo, barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén y a la casa de la cual había yo dicho: mi nombre estará allí. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías, pero aquél, así que le vio, lo mató en Megiddo. Y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megiddo a Jerusalén, y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amotal, hija de Jeremías de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamat, para que no reinase en Jerusalén. E impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim. Y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Capítulo 24. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarle de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo, la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente, Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Y nunca más el rey de Egipto
salió de su tierra porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amotal, hija de Jeremías de Limna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Capítulo 25. Caída de Jerusalén. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del 4º mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los 2 muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad. Y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. En el mes 5, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban.
incensarios, cuencos, los que de oro en oro y los que de plata en plata, todo lo llevó el capitán de la guardia. Las 2 columnas, un mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová, no fue posible pesar todo esto. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos y sobre el capitel había una red y granadas alrededor, todo de bronce. E igual labor había en la otra columna con su red. Tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías y 3 guardas de la vajilla, y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra, y 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país, y 60 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla, al rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Hamat. Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. Y al pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, vinieron a él en Mizpa. Ismael, hijo de Netanaías, Johanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanhumet, Netofatita, y Hazanías, hijo de un Maacateo, ellos con los suyos. Entonces Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos, y les dijo: No temáis ser siervos de los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. Mas en el mes 7 vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con él 10 varones, e hirieron a Gedalías, y murió, y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. Y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor de los caldeos. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, a los 27 días del mes, que Bil-Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Hasta aquí terminamos el capítulo 25 del libro de Segunda de Reyes y terminamos también este libro. Podemos ver y concluir en este libro lo que hizo Josías en este capítulo 23. Nos dice la palabra del Señor que Josías hizo una limpieza completa en todo su reinado, quitando todas las cosas abominables. Esto lo vimos en el capítulo anterior. Pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, en el versículo 25, en el capítulo 23, nos dice que no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. No sé si recuerdas el primer mandamiento que Dios dio a su pueblo Israel. Incluso Jesucristo también habló ese primer mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y esto es la verdadera conversión. Esa conversión que nace en nuestras vidas cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Viene ese cambio y nace de un amor por Él, de un amor sincero, de un amor en el cual ese amor nos lleva a hacer cambios radicales en nuestras vidas. Nos dice que amó a Jehová el rey Josías, lo amó con todo su corazón,
con toda su alma y con todas sus fuerzas. Cuando verdaderamente le entregamos nuestra vida a Jesucristo, vienen cambios radicales que la gente se puede dar cuenta. Todo lo que Josías hizo, barrió absolutamente con todas aquellas cosas que su abuelo Manasés, que su padre habían levantado. Muchas veces tenemos cosas dentro de nuestras casas que tienen un valor sentimental, pero que son objetos de idolatría o que son cosas que nuestros abuelos, nuestros antepasados han dejado, cosas idolátricas. Y no solamente objetos, sino que muchas veces nos han dejado herencias o tradiciones religiosas que seguimos por el simple hecho de no conocer la palabra del Señor. Pero cuando se nos revela la palabra como al rey Josías y nos damos cuenta de aquellas cosas que estamos haciendo mal, como ayer lo comentábamos, y verdaderamente le entregamos nuestra vida a Jesucristo, comienza un cambio radical en nuestros corazones y en nuestra manera de vivir. ¿Qué has hecho tú en tu vida que ha mostrado cambios radicales? No solamente dentro de tu corazón, sino cosas que la gente también pueda ver. Yo sé que el cambio es necesario primeramente dentro de nosotros, pero también surge ese cambio en nuestro exterior. Comenzamos a quitar ídolos, comenzamos a dejar de adorar cosas que antes adorábamos, dejamos confianza en aquellas cosas, objetos en las que antes teníamos nuestra confianza. Dejamos de hacer cosas que antes hacíamos desagradables ante los ojos de Dios. ¿Y sabes por qué motivo? No es por mera manera religiosa o por ser manipulados por algún líder espiritual que nos dice deja de hacer esto, el cristiano no puede hacer lo otro, el cristiano no hace aquello. No, sino que cuando nos convertimos a través de lo que la palabra de Dios nos va enseñando, es de manera voluntaria en la cual nosotros rendimos nuestras vidas y dejamos de hacer estas cosas que anteriormente no sabíamos que no se debían de hacer. Cuando amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, surgen esos cambios radicales que a mucha gente incluso les puede molestar. Pero son esos cambios radicales los que nos hace verdaderamente mostrar que estamos enamorados y que amamos al Señor con todo nuestro ser. Eso es lo que nos muestra la palabra de una verdadera conversión. Yo te invito, querido amigo, querida amiga, que esos cambios que el Señor te está mostrando a través de su palabra que hay que hacer, tú demos un paso por ese grande amor. No hagas esos cambios porque cierto líder te lo dice, porque cierta persona lo está diciendo detrás de un púlpito. Haz esos cambios cuando en tu corazón verdaderamente existe todo ese amor por el Señor. Recuerdo que mi esposo en su testimonio decía, yo voy a seguir yendo a la iglesia, pero que nadie me diga qué es lo que yo tengo que dejar de hacer. Porque el día en que me digan que tengo que dejar de andar con mujeres, el día que me digan que tengo que dejar de salir aquí, de tomar, de todo eso, hasta ese mismo día yo no voy más a la iglesia. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Que nadie, absolutamente nadie le dijo que tenía que dejar ese tipo de cosas. Cuando él comenzó a leer la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios empezó a entrar en su corazón, en su mente, eso empezó a renovarlo. Y cuando él pudo recibir también ese amor de parte de Dios, por amor, él lo rindió a Cristo. En el corazón de mi esposo, como sé que en el corazón de mucha gente, puede haber cierta rebeldía y decir yo no me dejo absolutamente nadie me tiene que decir qué son las cosas que tengo que dejar. Pero cuando el amor de Dios te llena, cuando el amor de Dios satisface todas tus necesidades y te enamora, ¿sabes una cosa? Que por voluntad propia uno se rinde y le dice, aquí está mi vida, todo lo que tenga que ofrecer, todo lo que tenga que rendir, todo lo que tenga que entregar, lo rindo por amor a mi Cristo. Como esa hermosa canción que dice, todo a Cristo yo lo entrego porque quiero servirle y quiero serle fiel.
Esa canción tan maravillosa nos deja ver que por voluntad y por amor rendimos y hacemos esos cambios. No porque alguien nos lo diga, sino porque hemos decidido amarle con todo lo que somos, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma y con todo nuestro cuerpo, todo lo que somos. Qué triste es ver la consecuencia de los pecados de Judá y de Jerusalén. Vemos que las promesas de Dios se están cumpliendo, las profecías de Dios se cumplen para Judá y Jerusalén por haber hecho lo malo, por haber provocado la ira de Dios. Mis amados, a veces pensamos que no hay consecuencias cuando hacemos lo malo, porque podemos vivir años haciendo lo malo. Estos reyes vivieron años haciendo y desagradando a Dios, y ya habían profecías de lo que iba a venir sobre Judá y sobre Jerusalén por haber provocado a Dios a ira. Pero vemos que Dios tuvo misericordia porque había también hombres que hacían lo bueno y por amor a ellos, por amor a la casa de David, no pasaba esta situación. Pero en este último capítulo estamos viendo el final y la consecuencia del pueblo de Dios de Judá, que tuvo que ser llevado cautivo a Babilonia y tener que sufrir la muerte y toda esa cautividad. ¿Por qué? Por su desobediencia, por su lejanía a las leyes de Dios, por su corazón endurecido, por no hacer caso a lo que Dios les había mandado. Dios no es un Dios que te dice no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Sabes una cosa? Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos, Dios quiere que nos vaya bien. No quiere que suframos estas consecuencias como Judá lo tuvo que sufrir. Pero tristemente, a veces tenemos que llegar a las malas consecuencias para que nuestros ojos sean abiertos. Es triste poder leer lo que Judá tuvo que pasar, lo que tuvo que sufrir por su corazón endurecido. Y así son las cosas, mis amados hermanos. No creamos que por ser Dios tan misericordioso no va a venir un momento en el cual va a emitir juicio también sobre los corazones de aquellos que han vivido una vida doble, una vida en la que no han buscado verdaderamente al Señor, han volteado su rostro y se han burlado también de Él. La palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. Así que a través de su palabra conocemos a nuestro Padre, conocemos a nuestro Dios y nos enseña el camino que debemos de seguir. Jesús, cuando perdonó también a esa mujer pecadora, le dijo: ve y no peques más. Eso es lo que Dios quiere también en nuestras vidas, que nos convirtamos como Josías. Hemos pecado, hemos hecho muchas cosas incorrectas, pero la palabra del Señor nos da esa nueva oportunidad y nos dice y nos muestra el camino que debemos de andar y que debemos de seguir. No pequemos más, sino que amemos al Señor con todo lo que somos, con todo nuestro ser, con nuestra alma, nuestro corazón, nuestro cuerpo, todo lo que somos. Rindámoslo al Señor y hagamos esos cambios que debemos y que el Señor demanda en nuestras vidas y en nuestras familias también. Que el Señor te bendiga a ti y a los tuyos rica y abundantemente. Que tengas un excelente día. Esto fue Aliento para tu Espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas. Ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu.